Hola, buenas tardes. Si escuchan ruidos raros es porque estoy en la oficina, no estoy en donde normalmente llevo a cabo mis actividades académicas, en donde hay mayor tranquilidad, pero espero que no interfiera el ruido de aquí con nuestra plática. ¿Alguna duda, pregunta o comentario de lo que hemos visto en las sesiones anteriores? No importa de cuándo haya sido la sesión. Bien, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna observación, perdón, Inés, vamos nuevamente a la diapositiva 2. Aunque son temas que están vinculados, aparentemente lo que tendríamos pendiente es el tema la sana crítica en materia electoral, presunciones e indicios, herramientas para la valoración probatoria y control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Sin embargo, todo esto forma parte del tema que hemos estado abordando, valoración de la prueba, y en específico de lo que preguntábamos en sesión anterior, qué y cómo se debe probar en materia electoral. Vamos nuevamente, ahora sí, a la diapositiva en la que estábamos, Inés, que creo es la 20 o 21, me habías dicho. Artículo 15. ¿Qué es lo que vamos a probar? Hemos dicho reiteradamente afirmaciones sobre hechos. Hechos controvertidos, hechos que forman parte de la litis, parte del litigio. Los hechos no controvertidos no requieren prueba y tampoco requieren prueba los hechos notorios, así como los hechos imposibles. El derecho sí requiere prueba. De momento no será nuestro tema. Sobre todo, hemos dicho en sesiones anteriores, tratándose de elecciones por usos y costumbres, los usos y la costumbre sí son objeto de prueba, como también es objeto de prueba el derecho extranjero y, para mí, la jurisprudencia. El derecho jurisprudencial debe ser probado. El que afirma, habíamos leído, está obligado a probar. El que niega no tiene la carga de la prueba cuando esta negativa es lisa y llana. Si la negativa encierra una afirmación, también se tiene, más que la obligación, la carga de la prueba. La mayoría de los autores habla de carga de la prueba y no de obligación a probar, aunque para mí es realmente el deber jurídico de probar. Tampoco obligación, porque nadie nos puede obligar, nadie nos puede exigir que probemos. Es un derecho y un deber simultáneamente, había dicho, si no mal recuerdo, en otra sesión. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Cuando preguntamos cómo probar o cómo se prueba, y en específico hablamos de la sana crítica en materia probatoria electoral, de lo que estamos hablando es de los sistemas de valoración de las pruebas. Dijimos también en sesiones anteriores, son tres los sistemas de valoración de la prueba. El sistema de la prueba legal o prueba tasada, que es el legislador, el que establece el valor de la prueba, obviamente en la ley, a priori, de manera genérica, sin ocuparse del caso concreto, porque toda norma jurídica, toda ley, es de carácter general y abstracto. Por tanto, la calificación no es para el caso concreto, sino para todos los casos. Luego vamos a ver algunas de estas disposiciones que están en nuestro código, en nuestra ley procesal. El otro sistema opuesto, el de la íntima convicción, de la libre apreciación o la libre valoración. Es el tribunal el que valora la prueba
sin tener necesidad de explicarle a alguien, a nadie, ni siquiera a las partes, cómo llegó al convencimiento de que una prueba tiene valor probatorio pleno o solo un valor indiciario o que no tiene ningún valor probatorio, si no hay explicación. Y esto es propio de los sistemas por regla que se rigen por el dictamen de un jurado popular. Estamos viendo en los Estados Unidos de América que en estos días se acaba de integrar un jurado popular para poder conocer de un asunto penal y juzgar. El jurado popular nunca explica cómo llegó al convencimiento de lo que decide en el caso concreto. En cambio, en el sistema de la sana crítica, es el juzgador el que valora la prueba, igual que en el caso de la libre apreciación, con la diferencia de que en el sistema de la sana crítica, el juzgador debe motivar y fundamentar su conclusión. ¿Cómo es que llegó al convencimiento de la verdad de los hechos controvertidos? De acuerdo a lo que hemos visto en la doctrina, este sistema de la sana crítica consiste en un recto raciocinio, razonar conforme a la lógica, de manera congruente, de manera sencilla, pero además basado en la experiencia y, por supuesto, citando la argumentación específica que en cada caso concreto otorga valor a cada una de las pruebas, con independencia de que después de haber valorado todas y cada una de las pruebas, se debe hacer un análisis de conjunto, se deben adminicular todas las pruebas entre sí, cada una a qué convencimiento nos lleva y todas en su conjunto cómo sustentan nuestra convicción. Este es el sistema de la sana crítica. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés, que ya habíamos presentado esta y la lámina siguiente en otra oportunidad. Sistema de la sana crítica, se deben seguir las reglas o principios de la lógica, es decir, el recto raciocinio. Se deben de tomar en cuenta las máximas de la experiencia y la valoración de las pruebas adminiculadas o concatenadas todas entre sí, después de haber valorado una por una, como nos explica Michele Tarufo cuando leíamos sobre la valoración de las pruebas. Llego a la conclusión de que el sistema de la sana crítica nos exige una valoración debidamente fundada y motivada. Esta conclusión es mía, quizá no la encuentren en los libros, pero para mí a esa conclusión me lleva el hecho de un recto raciocinio, tomar en cuenta las máximas de la experiencia, pero además lo que establece la legislación aplicable en el caso concreto. ¿Qué es lo que pasa en la materia electoral? Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. El artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, todavía en vigor, no sé si vaya a quedar abrogada o derogada con la posible reforma que el próximo mes vaya a haber en esta materia. Y habrá una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación con independencia de su título. Creo que les he dicho, para mí debería de ser Ley Federal Procesal Electoral, o con la tendencia que actualmente está en vigor, una Ley Nacional Procesal Electoral. Espero que sea una ley federal. ¿Qué establece nuestra actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia de valoración de las pruebas? El párrafo 1 del artículo 16 dispone
Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Sí, hay confusión en la redacción porque pudo haberse dicho simple y sencillamente: los medios de prueba serán valorados conforme a la sana crítica. Y nada más. Y dejar que el juzgador haga lo demás. Porque aquí involucramos, como si fueran elementos diferentes, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, cuando ambas están en el contexto de lo que es el sistema de la sana crítica. Pero luego tenemos particularidades. El párrafo 2, todavía como una reminiscencia del sistema de la prueba tasada. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. Hasta ahí sería el sistema de la prueba tasada. Si la prueba es un documento público, tribunal, olvídate de problemas, tiene valor probatorio pleno y se acabó. Para nosotros, no. Nos dice el legislador, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. Si la naturaleza de documento público puede no estar en duda. Efectivamente, es un documento expedido por una autoridad en el ejercicio de sus facultades, o bien es un documento expedido por un fedatario público. Indiscutible, es un documento público. Su autenticidad no está controvertida. Sin embargo, los hechos o actos jurídicos consignados en ese documento no necesariamente hacen prueba plena. Habrá que, con otros elementos, llegar a la conclusión si el contenido, si lo asentado en ese documento público es verdad o no, porque puede ser contradicho por las otras partes y decir efectivamente, invento, el notario público expidió ese documento. Es indubitable que es un documento público, pero el contenido no es cierto, o el contenido no hace prueba plena. En la elección presidencial de 2012, hice el análisis de más de un testimonio notarial que, sin controvertir su naturaleza de documento público, les dije, este documento público no sirve para nada. En una, el notario decía, llegué, invento los datos, a la casa número 60 de las calles Benito Juárez, en Iztapalapa, colonia tal. Había un grupo como de 50 personas que me dijeron que en la misa del domingo el sacerdote pidió que la feligresía votara a favor del candidato tal de partido político tal. Nadie objetó la prueba, pero al momento de calificarla, para mí no probaba absolutamente nada. Y así lo tomó también en su momento el Pleno de la Sala Superior para calificar la elección de presidente de la República. ¿Y por qué no prueba? Primero, el fedatario público llegó, nos dijo a qué domicilio, que había como 50 personas que le dijeron que en la misa del domingo el sacerdote dijo tal cosa. Yo, ¿desde cuándo los
notarios públicos dan fe o toman la declaración de la muchedumbre, del conjunto de personas. Había como 50, ni siquiera los contó, calculó. Pero el notario público tiene el deber, primero, de decirles, señoras, señores, soy fulanito, notario público número tal, de esta Ciudad de México, y vengo a petición de, si quién le pidió que fuera, a petición de, a dar fe de los hechos. ¿Quién va a manifestar qué hechos? Y tiene que identificar a uno por uno y asentar en el documento, en el acta, la identificación de cada uno. Y luego tiene que decirnos qué fue lo que dijo cada uno de ellos. Y finalmente, conforme a la ley, tiene que preguntarle cuál es la razón de su dicho. ¿Por qué sabe lo que ha declarado? Si no se cumplen estas formalidades, no tiene ningún efecto probatorio ese documento, aunque sea auténtico. Pero si además el hecho no es cierto, puede quizá otra de las partes en el juicio decir no es verdad. Y aquí está este otro testimonio. El notario público X, a petición de, estuvo presente en ese lugar, no llegó ninguna otra persona o nadie que se identificara como notario. Entramos al lugar, nos permitió el acceso fulanito, y nunca escuchamos que hubiera estas declaraciones. Sí, de tal manera que no solo no tendría valor, sino que además se está aduciendo con otra fe notarial de que no hubo tal notario y no hubo tal manifestación de las personas que estaban en ese momento en ese lugar. O a lo mejor hasta nos puede decir no había más que 3 personas. Si no, no es verdad que pasó lo que se dice en tal testimonio notarial. Si falsedad de los hechos o incluso falsedad del documento. Depende de las circunstancias. El documento público tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Si podemos, en ejercicio del derecho de contradictorio, objetar la prueba porque no sea idónea, porque no sea auténtica o porque su contenido no corresponda a la verdad. Y por varias razones se puede desvirtuar el, en principio, valor probatorio de la prueba documental pública. En el párrafo 3 nos dice el legislador, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Sí, harán prueba plena cuando el órgano competente para resolver y los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Regresamos a la lámina anterior, por favor, Inés. Vean lo que normalmente, gracias, se califica de no harán prueba plena o solo tendrán valor de indicios o cualquiera otra. Aquí el legislador nos dijo pueden hacer prueba plena.
Pero cuidado con su análisis, con su concatenación o adminiculación. Tomen en cuenta, tribunal, o toma en cuenta, tribunal, las afirmaciones de las partes, todas las constancias de autos y, por supuesto, la buena fe, la verdad sabida, que no sé qué sea la verdad sabida, salvo que debemos actuar de buena fe, y estos elementos probatorios pueden hacer prueba plena, pueden convencer al juzgador sobre la verdad de los hechos controvertidos. Aquí es en donde volvemos al tema de el estándar de prueba. ¿Cuántas pruebas o qué nivel de prueba se requiere? Sí, no es cuestión cuantitativa, es un tema cualitativo y subjetivo, por supuesto. Vamos nuevamente a la diapositiva siguiente, por favor, Inés. Es cualitativo, es un ejercicio de raciocinio. Y ahí nos dijo el legislador, el recto raciocinio, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida. Todo este acervo probatorio, adminiculado como una unidad, puede generar convicción en el tribunal sobre la verdad de los hechos objeto de controversia. Si no se está disminuyendo ni se está imponiendo desde la ley un determinado valor probatorio. Queda a juicio del tribunal. El tribunal es el que determina si las pruebas son suficientes para crear convicción. Si no generan una convicción plena, tendrá el tribunal que hacer una ponderación para poder determinar hacia qué lado se inclina la balanza de la justicia. ¿A quién vamos a resolver favorablemente su pretensión? ¿Si al actor o a la responsable? ¿Quién de los dos tiene razón? Y aquí es en donde entramos muchas veces al tema de la duda razonable, porque tal vez la incertidumbre no quede totalmente despejada, que tengamos alguna duda, pero como no podemos decir non liquid, no resuelvo, tenemos que resolver tratando de impartir o de dictar una sentencia lo más cercano posible a la justicia del caso concreto, una sentencia equitativa. Reitero, no podemos dictar sentencias de empate. Uno de los dos, actor o demandado, ha de tener razón. ¿A favor de quién vamos a resolver? A favor de aquel que nos haya convencido con todas las pruebas que obran en el expediente que dice la verdad. Si tenemos duda, debemos de ponderar las circunstancias, la justicia de dictar la sentencia a favor de uno o de otro de los litigantes. Si son asuntos difíciles, en donde el juzgador debe de dictar la sentencia que considere más aproximada a la justicia. Yo espero que esto no suceda con frecuencia en los tribunales. Tratar hasta donde sea posible de agotar el acervo probatorio, las posibilidades probatorias para estar plenamente convencidos del punto de vista que prevalecerá al dictar sentencia en el momento de valoración de las pruebas. Luego tenemos la otra regla en el párrafo 4 de este artículo 16. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. Bueno, esto de en ningún caso no es cierto, porque el mismo legislador establece la excepción en las letras siguientes. Y por regla,
no se deben tomar en cuenta las pruebas que hayan sido ofrecidas y o aportadas fuera del plazo legal correspondiente. Dijimos, el actor tiene el plazo, el mismo plazo que tiene para presentar su escrito de impugnación, el que le corresponde para el ofrecimiento y aportación de pruebas. El mismo plazo que tiene el tercero interesado para comparecer con ese carácter es el plazo que tiene para ofrecer y aportar elementos de prueba. El mismo plazo que tiene el coadyuvante para comparecer con ese carácter es el plazo que tiene para ofrecer y aportar pruebas. Así que fuera de las pruebas ofrecidas y aportadas oportunamente, solo se pueden admitir aquellas que tengan carácter de supervenientes. La única excepción, nos dice el legislador, a esta regla será la de pruebas supervenientes. ¿Cuáles son las pruebas supervenientes? Nos dice el legislador, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse. Si no existían al momento en que yo debía haber impugnado o comparecido como tercero o como coadyuvante, ¿cómo podía ofrecer y aportar lo inexistente? Es más, tampoco tenía yo conocimiento y no puedo tener conocimiento porque no existían. Si las que surgen después de concluido el plazo para su legal ofrecimiento y aportación, tienen el carácter de pruebas supervenientes. Pero también, no solo las que surgen después de este plazo, nos dice el legislador, y aquellos existentes desde entonces, desde que estaba transcurriendo el plazo para impugnar o para comparecer, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculo que no estaba a su alcance, obstáculos que no estaban a su alcance, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. Yo aquí tengo un criterio distinto que apliqué cuando tuve la oportunidad de ser magistrado del tribunal. No solo las que se ofrezcan y aporten antes del cierre de instrucción, porque puede ser que después de cerrada la instrucción surja la prueba superveniente. Cerrada la instrucción, existe esta prueba, sé de su existencia, obtengo o el original o la copia y la ofrezco. No me puede decir el tribunal, ya no se puede porque ya cerré instrucción. No, para mí es prueba superveniente y debe ser admitida, salvo que haya algún otro impedimento legal, siempre que se ofrezca y se presente antes de dictar sentencia. Y un ejemplo claro, un ejemplo incontrovertible de esta afirmación fue la elección de gobernador en el estado de Colima hace 6 o 7 años. Estábamos por dictar sentencia en los juicios correspondientes, reconociendo la validez de la elección de gobernador en el estado. Surge un escándalo en la entidad porque un secretario, no recuerdo de qué secretaría se trataba, ante el Congreso del Estado reconoció su voz en una videograbación en la que estaba dando instrucciones a una persona para que hiciera, una persona servidora pública,
para que con X recursos ahí mencionados hiciera campaña a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y eso fue determinante. El proyecto ya estaba hecho, ya lo habíamos aprobado en sesión privada. Surge esta prueba, se presenta en el transcurso de la noche y el magistrado ponente decide cambiar su proyecto. Y la mayoría resolvió declarando la nulidad de la elección. Adelante, Neima. Fue el secretario de Desarrollo Social en una comparecencia de la glosa. Correcto, gracias. Efectivamente fue en el Congreso cuando estaban en esa glosa de el informe, ¿verdad? Sí, Sí. yo Bien. soy de Colima. Ah, correcto. Muy bien, me da gusto, Neima. Gracias. Un estado hermoso. Bueno, yo no estuve de acuerdo. Emití voto particular. Primero, porque de todos los elementos de prueba que se presentaron, primero se demostró que el secretario de Desarrollo Social le dio instrucciones a una persona. Sí, no hizo campaña, no hizo propaganda, nada, dio instrucciones. Y a esta persona, por no haber cumplido las instrucciones, la destituyeron del cargo. Pero no solo la destituyeron, sino que demandó al gobierno del estado por esta destitución. Sí, de tal manera que si hubiese hecho campaña o simple y sencillamente hubiera hablado a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, pudiera tener razón. Pero no, dio instrucciones y las instrucciones no fueron cumplidas. O cuando menos, no había prueba de que fueron cumplidas. Y tan no fueron cumplidas que por desacato piden la renuncia o despiden, no recuerdo exactamente, a esta persona instruida. Ante la injusticia de la conducta, injusticia a juicio de la despedida, demandó al gobierno del estado. Sí, para mí no había elementos para poder probar la intervención del gobierno del estado en favor de este candidato. Y por tanto, no estuve de acuerdo en la declaración de nulidad de la elección. No recuerdo si estábamos los 7 magistrados, si estábamos los 7, la votación fue 5-2, porque uno que ya se había comprometido a votar por la nulidad, ya estando en sesión pública, se arrepintió y votó en contra del proyecto. Emití voto particular, me pidió sumarse a mi voto, yo no tuve ningún inconveniente y se resolvió de esa manera. Lo que me interesa en este momento es que la prueba superveniente se puede ofrecer y aportar hasta antes de que se dicte sentencia. No importa si ya se cerró la instrucción, es solo un formalismo. Ya se acabó la parte de instrucción, está el expediente en aptitud jurídica de que se dicte sentencia, pasa a sentencia. Pero mientras no haya sentencia, se pueden admitir los elementos probatorios supervenientes. Adelante, José Pablo. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Disculpe, yo tengo ahí una duda, bueno, que me Sí, sale de una situación práctica sobre esta parte de las pruebas supervenientes. En sí, realidad, bueno, son dos. Una es de un caso en el que no recuerdo bien si era un procedimiento especial sancionador o un JDC, pues ya estaba en instrucción ahí en el tribunal local, aquí en Veracruz. Eh, Se presenta como prueba superveniente un dictamen pericial que se pidió se extrajera de una carpeta de investigación que había sobre una denuncia en materia de delitos electorales. sí. Entonces, bien recuerdo nada más que ahí, por ejemplo, en ese caso, consideraban que no podía ni siquiera admitirse esa prueba
porque decían no es una prueba de carácter superveniente, porque este dictamen pericial deviene de la voluntad de la parte actora al haber presentado la denuncia en materia de delitos electorales. Es decir, o sea, dicen, tú presentaste la denuncia, y como tú presentaste la denuncia, eso dio lugar a que se hiciera el peritaje, y entonces esta prueba es consecuencia de tu voluntad, y entonces yo no te la puedo considerar como prueba superveniente porque sale de tu propia voluntad, ¿no? Esa es una duda a mí, yo sí estuve ahí como que, digo, se me hizo como que ya una imposición muy fuerte de formalismos procesales más bien, a fin de no admitir esa prueba, ¿no? Porque si bien parte de esta voluntad de sí denunciar, o sea, esas fueron ya actos de investigación de la propia autoridad penal, y que a mi parecer sí debió de haberse admitido, ¿no? Ese un tema. Y otro que me sucedió también fue en un JDC, se pone, está el expediente, está en sustanciación, y antes, y bueno, no hubo un acuerdo de cierre de instrucción, sino simplemente ya se metió en sesión pública, ¿no? Entonces, el día anterior a que se listara en la sesión pública, se promuevo pruebas supervenientes también de otras más que hubieran relacionadas con ese tema, y aún así sesionan y dicen, ¿sabes qué? Es que me presentaste pruebas supervenientes y casi, casi como que bueno por ti, pero no te las voy a agarrar para esto, mejor te escindo el juicio y esto lo resuelvo en uno diferente, en lugar de pausar o en su caso bajar el asunto y valorar las pruebas ya con las nuevas supervenientes, y entonces ya emitir una sentencia que englobara todos los medios de prueba, ¿no? O sea, creo que ahí fue, o al menos fue lo que yo legaba, un tema incluso de continencia de la causa, porque se escindió, se dividió el juicio, ¿no? Lo que propicia en algún momento, y sí sucedió que hubo sentencias contradictorias, de alguna manera, porque en el primero dicen, sí es fundado lo que dices, y en el otro me dicen, no, no es fundado, ¿no? Pero al final todo apuntaba a un mismo hecho. Entonces, sí tengo ahí, bueno, eran dos dudas en realidad. Uno, ¿qué considera usted sobre esta parte que le comento de que dicen es superveniente, no es superveniente porque viene de tu voluntad cuando es un tema, o sea, no es un acto como tal de mi voluntad, y el otro, pues sobre esta parte de la continencia de la causa, ¿no? Claro. Sobre todo por lo que decía, si me presentan pruebas supervenientes, pues tengo que resolver con las supervenientes porque no fue antes del cierre de instrucción, ¿no? ¿Por qué dividir y mandarlas a un juicio diferente cuando no indicaste un cierre de instrucción y todavía no emitiste la sentencia? Sí. Con independencia de que haya o no cierre de instrucción. Sí, puede haber, no es obstáculo. Acuérdense que ayer leíamos el artículo 17 de la Constitución, y en la propia Constitución se sugiere, digo se sugiere porque depende de cada caso particular, que no se resuelva con formalismos simplemente. Sí, si la forma, si la formalidad es necesaria, se debe respetar, pero si es innecesaria, si no trae como consecuencia la validez o la nulidad de una actuación, debemos pasar por sobre los formalismos. Un formalismo en juicio de amparo, bajo protesta de decir verdad en el amparo indirecto, narro los antecedentes del caso. Si uno no dice bajo protesta de decir verdad, la demanda puede ser desechada. Si es un formalismo, pero es un formalismo que la ley estableció como un requisito de procedibilidad y por tanto es insalvable. ¿Qué es lo que se hace? Si en la demanda no se manifiesta esta protesta de decir verdad, se requiere al quejoso para que lo haga. Y es un acto de justicia para no desechar su demanda. En pruebas supervenientes, depende del caso concreto. Ayúdame, Inés, por favor. Vamos, creo que es hasta la última tesis que cito en esta cadena de transcripciones y que tiene ese título de pruebas supervenientes. Después de todo eso,
Ahí está, es la tesis de jurisprudencia 12, diagonal 2002. Gracias, Inés. Pruebas supervenientes. Su surgimiento extemporáneo debe obedecer a causas ajenas a la voluntad del oferente. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se entiende por pruebas supervenientes a los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y b, los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. Por otra parte, respecto de los medios de convicción surgidos en fecha posterior, al vencimiento del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso, seguimos por favor, Inés, a la siguiente. En el inciso A, se puede advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente solo si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón contemplada en relación con la hipótesis contenida en el inciso B, y por otra parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone. Sí, creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. Ahora, ¿fue bien o mal aplicada esta tesis de jurisprudencia? Depende del caso concreto. ¿Sí? Si la prueba pericial en el asunto penal la ordena el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades para continuar la investigación, es una prueba superveniente que existe con independencia de la voluntad del denunciante. Si el denunciante la ofrece y la aporta en la averiguación previa en esa época, entonces sí depende de su voluntad que exista, porque tal vez sea inútil, tal vez, estoy inventando, para la averiguación previa y el proceso penal, si llegara a existir, pero con esto subsanaría la omisión en el asunto electoral. Sí, tendríamos que analizar con todo cuidado el caso concreto para llegar a la conclusión. ¿Sí? En estos casos, cuando son temas concretos, normalmente no emito opinión hasta no ver constancias de autos y así poder decir, para mí sí o para mí no, para mí es esto o es lo otro. Pero además, no necesariamente las pruebas que se ofrecen, aportan, admiten, preparan y desahogan en un proceso penal son útiles para un proceso civil, familiar o electoral. Sí, habrá que ver, insisto, el caso concreto para saber si se admite como prueba superveniente en este ejemplo y si puede hacer prueba o no en el asunto electoral. Sí, depende del caso concreto. No podría dar una respuesta contundente a los planteamientos porque tendría que revisar él o los expedientes del caso concreto. Y lo mismo en el tema de la escisión, porque efectivamente he visto muchas sentencias contradictorias a lo largo de todo el territorio nacional. Y efectivamente puede pasar esto, no necesariamente en un caso de escisión, sino en dos juicios diferentes,
que si no se guarda memoria de lo que se acaba de resolver, se puede volver a resolver en otro asunto, tal vez de las mismas partes, con sentidos contradictorios. No solo diferentes, sino contradictorios. Y cuidado, porque eso es motivo de responsabilidad. Si no puedo en un caso resolver A y en el otro caso, con las mismas partes y los mismos hechos, resolver B. Y tampoco escindir la continencia de la causa si es inescindible. Pero tenemos que revisar cada caso concreto para llegar a la conclusión de si se hizo bien o se hizo mal. Si aventurar una respuesta abstracta a un caso concreto, he procurado nunca hacerlo. Para dar mi opinión del caso concreto, necesito revisar el expediente y decirles, esta es mi opinión. Sí, perdón, José Pablo, si no pude dar las respuestas que esperaras, pero esta tesis de jurisprudencia creo que nos ayuda mucho en una de las dos preguntas, en uno de los dos planteamientos. No, sí está bien. O sea, entiendo que, claro, es un tema de conocer el asunto, porque todos son Claro, diferentes. Las particularidades hacen que mientras en un lugar, en un caso pueda ser A, como usted dice, en el otro sí puede ser B, ¿no? Y pueden exacto, ser cosas pequeñitas o detalles los que ya hagan estos cambios, ¿no? claro, Sí lo entiendo, nada más ahí, digo, insisto, ¿no? Luego uno como partes cuando se queda ahí con el claro, mal sabor de boca y defiende también su postura, ¿no? por Pero supuesto, sí, sí, y ya nada más lo último era eso que le comentaba de la decisión de la continencia de la causa, porque sí fue un caso que se me hizo, y como usted decía, ¿no? Aunque se haya dictado el cierre de instrucción, si te presenta una prueba superveniente que sí va encaminada a demostrar la violación a determinado derecho, pues yo creo que más bien es un tema de concatenación para en una sola resolución en lugar de estar mandando a diversos juicios, ¿no? claro, Que bueno, en este caso sucedió así, pero bueno, entiendo de todas formas que a pesar de eso, pues sí es necesario conocer el asunto para poder decir si sí o si no, ¿no? No nada más claro, así claro. volado. Muy bien, gracias, José Pablo. Vamos, Inés, nuevamente a la lámina 2, por favor, porque tenemos aquí control de las decisiones judiciales sobre los hechos y herramientas para la valoración probatoria. Eso de herramientas no me gusta. Lo que tenemos son argumentos, lo que tenemos son pruebas, lo que tenemos es la lógica, el recto raciocinio y la experiencia como elementos para una adecuada valoración de las pruebas. Y el control de las decisiones judiciales sobre los hechos, justamente lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el control de las decisiones jurisdiccionales sobre las controversias, no tanto sobre los hechos, sino sobre las controversias? Los medios de impugnación. ¿Sí? Normalmente todo juicio debe ser biinstancial, pero aparte de que la segunda instancia es un medio de control del debido proceso, quedan todavía los medios extraordinarios de impugnación para el control de constitucionalidad y control de convencionalidad en nuestra materia de las decisiones jurisdiccionales sobre las controversias. Y ahí tenemos, entre otras, la tesis de jurisprudencia que acabamos de leer sobre pruebas supervenientes, un medio de control de las decisiones jurisdiccionales en materia de pruebas. Y por supuesto, un tema también sumamente importante, la ética con la que se debe conducir el juzgador. Analizar como tercero imparcial, como perito en derecho y sin interés alguno, de manera objetiva, para poder llegar a la conclusión de a quién le asiste la razón, a favor de quién se debe dictar la sentencia. Si lo hacemos mal, habrá medios de control
jurisdiccional, como sucede en nuestra materia, después de que resuelve el partido político o el instituto correspondiente, nos queda el tribunal local en la materia local. Y después de que resuelve el tribunal local, nos queda todavía el medio de impugnación ante el tribunal federal. Y hasta ahí se acaba, porque siempre habrá órganos terminales. ¿Cuál es el control? Los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios. Y por supuesto, insisto, la ética. La carrera del servicio jurisdiccional es sumamente importante porque el juzgador se va formando, el juzgador se va haciendo. Y esto también es un medio de control, que no tengamos improvisados dictando sentencias, que sean conocedores del derecho con o sin práctica jurisdiccional, con o sin práctica en la postulancia, pero conocedores del derecho. Finalmente, la técnica, la parte operativa, se puede aprender sin tanta dificultad si se sabe derecho. Si no se sabe derecho, pues ahí sí resulta una omisión insubsanable. Bien, vamos a la lámina en la que estábamos. Inés, por favor, creo que era la 24. Si hay alguna intervención, adelante. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. Esto ya lo explicamos ayer, cuando explicábamos cómo se debe probar el ofrecimiento. Vamos a la siguiente. El ofrecimiento, decíamos, en el escrito de demanda, en el escrito de comparecencia como tercero, en el informe circunstanciado y en el escrito de comparecencia como coadyuvante. Esto ya quedó explicado. Vamos a la lámina siguiente. Aquí una tesis de jurisprudencia que me pareció importante para que veamos la trascendencia de los errores procesales. Al dictar sentencias se pueden cometer dos tipos de errores. Dictar sentencia sin que se haya agotado adecuadamente la instrucción, o dictar sentencia sin juzgar adecuadamente la controversia. Unos se llaman errores in judicando, las otras o los otros errores in procedendo. Sí, errores en el procedimiento o errores en el juzgamiento. Aquí tenemos un caso interesante que ya deducimos desde el rubro: agravios en amparo en revisión. Cuando se impugna la omisión de valorar alguna prueba, basta con mencionar cuál fue esta para que el tribunal estudie la acción relativa, siendo innecesario exponer su alcance probatorio y cómo trascendió al resultado del fallo. Sí, es un error cometido al momento de dictar sentencia. No se valora una prueba. Para que proceda el recurso de revisión, no tengo que explicar qué prueba fue, por qué esa prueba es trascendente para la sentencia y hasta dónde me perjudicó que no se haya tomado en cuenta. Nos dice la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es suficiente con decir qué prueba no fue valorada para entrar al estudio del agravio correspondiente. En el texto de la tesis se dice: conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto segundo de aquella, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Sí, varios temas aquí que ya hemos explicado. Así,
Una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la litis constitucional y el juez de distrito o el magistrado de tribunal unitario de circuito o la autoridad que conozca del amparo debe valorarlas en la sentencia según deriva de los numerales 77 fracción primera y 79 ambos de la ley de la materia. Y cuando omite hacerlo, comete una violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formulen el recurso de revisión en términos del artículo 88, primer párrafo. Vamos a la siguiente, por favor. De la ley, de la misma ley, ya que de lo contrario, atento al principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción primera de la propia legislación, salvo los casos en que opere la suplencia de la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la omisión cometida y subsanar en su caso. Ahora bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene la clave de la de jurisprudencia, de rubro agravios en recursos interpuestos dentro del juicio de amparo, para que se estudien, basta conectar en el escrito relativo respecto de las consideraciones que se controvierten de la resolución impugnada la causa de pedir. Así como con el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada. Vamos a la siguiente lámina. Luego, exigir al recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del medio de acción eludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción en desacato del artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí están los datos de publicación de esta tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si lo que se aduce es que el tribunal responsable dejó de valorar una prueba, no tenemos más que hacer como recurrentes que decir cuál prueba no fue estudiada. Y con eso es más que suficiente para que el tribunal de alzada, el tribunal de revisión, haga estudio de esta parte, de esta omisión, y en su caso determine cuál es el valor probatorio de ese elemento omitido y resuelva en plenitud de jurisdicción el caso controvertido, o bien que advertida la omisión devuelva a la responsable para que emita una sentencia integral, estudiando absolutamente todos los conceptos de agravio, todos los agravios y todos los elementos de prueba que obren en el expediente respectivo. Una violación que trasciende al fondo del asunto, pero que puede ser reparado mediante el dictado de otra sentencia. O bien, que en ejercicio de la plenitud de jurisdicción, el tribunal de alzada resuelva el fondo de la litis, tomando en cuenta esa prueba, valorándola conforme a derecho y dictando la sentencia que corresponda.
Sí, depende mucho de la práctica de los tribunales qué hacer en cada caso. Para mí, siempre se debería, en ejercicio de esa facultad de plenitud de jurisdicción, dictar el fondo y no regresarlo para que el responsable o la responsable dicte una sentencia nueva subsanando la omisión en que incurrió, porque con esto se retrasa la impartición de justicia y puede ser que cuando se dé cumplimiento a la sentencia de revisión sea ya un caso inútil. Se dice que justicia extemporánea o justicia tardada es un caso de injusticia y para mí tienen razón quien eso afirma o quienes eso afirman. ¿Alguna pregunta, comentario o duda? No. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Otra tesis de jurisprudencia de la Sala Superior. Pruebas documentales, sus alcances. Conforme a su naturaleza, se considera como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento, y así dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquel. Es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generen. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado. Es sumamente difícil dar una definición de documento, con independencia de si es documento público o documento privado. Y más aún ahora que se habla de documentos electrónicos o documentos técnicos o documentos en su nueva acepción o acepción contemporánea, con independencia del tradicional concepto de documento. Pero el concepto tradicional también es difícil de dar. Si consignar mediante el lenguaje un hecho jurídico lato sensu, pues puede ser, pero ¿cuál lenguaje? ¿El lenguaje hecho por palabras o el lenguaje hecho por signos o símbolos? El lenguaje electrónico, inclusive, que finalmente para mí es escrito. En fin, hay muchos temas con relación a las pruebas documentales. Y sin embargo, todos los días nos enfrentamos al análisis de documentos, a su clasificación en pruebas documentales públicas y pruebas documentales privadas, para proceder después a su valoración cuando tenemos la suerte de estar en la actividad jurisdiccional. La valoración de este tipo de elementos de prueba no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado. Si ante el notario público llegó una persona y dijo, mi nombre es tal, y vengo a manifestar ante usted, señor notario, para que asiente en un acta los hechos que ocurrieron este día durante la jornada electoral en la mesa de casilla tal,
No podemos decir que porque es documento público, lo declarado es cierto. No, lo único de que hace prueba plena ese documento público, que es indubitable, nadie objeta, todo el mundo acepta que es un documento público, lo único que demuestra es que fulanito compareció ante el notario público, quien tomó sus datos de identificación, le pidió que se identificara con un documento oficial, así lo hizo el compareciente, asentó los datos el notario en el acta respectiva y le dio el uso de la palabra para que declarara lo que queda asentado en el documento público. Pero lo único que demuestra este documento público es que esa persona declaró lo que se asentó, nada más, no que lo declarado sea verdad. Este ya es otro tema. Se tendrá que demostrar con otros elementos de prueba, de ser posible, pruebas directas, tal como hemos definido, citando a Michele Tarufo, las pruebas directas. No asumimos en esta expresión lo expuesto por Hernando Davis Echandía, que es un criterio totalmente distinto sobre las pruebas directas y pruebas indirectas. Sí debemos de tener mucho cuidado al valorar las pruebas documentales, con independencia de si son públicas o privadas. La calificación debe ser cuidadosa en todos los casos. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Perdón, aquí me faltó algo. Ya subsanaré la omisión al momento de enviar el documento completo, revisado y corregido. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. Otra tesis de jurisprudencia de la Sala Superior. La 13, diagonal 1997, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezaba sus actividades. Inició en noviembre de 1996. En esa época, los escritos de protesta eran requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad. Posteriormente, la Sala Superior declaró inconstitucional la disposición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que le daba al escrito de protesta ese carácter de requisito de procedibilidad para dejarlo, como está actualmente, solo como un medio para establecer la posible existencia o la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral. Artículo 51, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Pero con independencia de su naturaleza, veamos el tema del valor probatorio. La presunción que se pudiera derivar de los diversos escritos de protesta o de incidentes presentados por un partido político se desvanece cuando en las pruebas documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las actas respectivas y de las hojas de incidentes, no se desprende cuestión alguna que tenga relación con lo consignado en aquellos escritos. Máxime, si no se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar. Acuérdense estos tres requisitos que son de suma trascendencia en las pruebas y en la valoración de las pruebas. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Y cómo? ¿Cuándo y a qué hora sucedieron los hechos? ¿Cómo sucedieron? ¿Y en dónde sucedieron? Siempre que ofrezcamos una prueba, debemos tener cuidado en la argumentación jurídica, en el acto de raciocinio probatorio
para decir qué queremos probar con ese elemento de prueba y por qué a juicio nuestro queda probado. Pero debemos tener cuidado siempre en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué es el escrito de protesta? ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Alguien me ayuda a despejar esta duda? ¿Qué es el escrito de protesta? En el contexto que estamos estudiando, derecho probatorio. Espero que no los haya yo dormido, ¿eh? Ana Cristina, adelante. Sí, pues sería aquí como que los hechos que estamos narrando son verdad. De entrada, que se tiene pues la presunción de que es verdad lo que estamos diciendo. Gracias, Ana Cristina. ¿Quién más levantó la mano? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quién fue? Yo, doctor. Adelante. Los escritos de protesta son los que presentan los representantes del partido político al finalizar el día de la jornada electoral, y es donde se sientan cualquier incidente que ellos hicieron. Pero sigue en pie mi pregunta, ¿qué es? Pues es un documento como tipo un acta circunstanciada. No, es un escrito privado. A ver, Neima Hernández, dinos lo que tú opinas. Sí, que en el contexto de que se están analizando documentales, pues sería una documental privada, Es porque correcto. Sí, es una documental privada. Es obra de un particular. Es obra del representante del partido político o del candidato independiente en la respectiva mesa directiva de casilla. No olviden que el escrito de protesta se puede presentar también ante el consejo competente para llevar a cabo el cómputo respectivo, un consejo distrital o un consejo municipal, consejo distrital local o consejo distrital federal, depende de las elecciones que nos interese. Es un documento privado. Y sin embargo, vean la redacción de la tesis. La presunción que pudiera derivar de los diversos escritos de protesta. Por fin, ¿son pruebas documentales privadas o son pruebas presuncionales? Sí, es error del lenguaje, porque realmente lo que aquí se está diciendo es que el documento privado solo tiene el valor de prueba indiciaria, solo es un indicio, no más. Pero claro, se dice que es la presunción que se pudiera derivar de los diversos escritos de protesta o de incidentes presentados por un partido político, se desvanece cuando de las pruebas documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las actas respectivas y de las hojas de incidentes, no se desprende cuestión alguna que tenga relación con lo consignado en aquellos escritos. Máxime, si no se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar. El presidente de la mesa directiva de casilla corrió al representante del partido X sin causa justificada. Y resulta que no hay ningún otro elemento de prueba que pueda acreditar que efectivamente esa persona llegó, estuvo presente, quedó acreditada y que en un momento determinado el presidente de la mesa directiva de casilla lo corrió. Sí, debemos tener primero el cuidado de acreditar con toda precisión que ese representante de partido estuvo ahí, que presentó escrito de protesta
en el que narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que consideró ilícito, que quizá trascienda a la validez del acto jurídico votación y que deba ser tomado en cuenta. Pero además, al extremo de decir, aunque nadie más protestó, solo lo hice yo. Y narrar con todo cuidado los hechos acaecidos el día de la jornada electoral. Si el escrito de protesta es sumamente importante, actualmente se establece en el párrafo 1 del artículo 51 el escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, lo que implica la necesidad de otros elementos probatorios para poder demostrar que efectivamente hubo irregularidades el día de la jornada electoral en esa mesa directiva de casilla. Sí, mucho cuidado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen una gran trascendencia en nuestra materia procesal electoral. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Pruebas técnicas pertenecen al género documentos. Vean nada más, tanto estar haciendo enumeraciones para que en la tesis de jurisprudencia 6, diagonal 2005, nos vengan a decir que las pruebas técnicas son pruebas documentales. Pero vean el contenido y la argumentación, aun cuando en algunas leyes tienen regulación específica, como pruebas técnicas. Si en la ley específica no hay mención de pruebas técnicas, no significa que no se puedan ofrecer y admitir, siendo, por supuesto, relevantes para resolver la litis planteada. Este fue un acto de justicia para la justicia electoral de varias entidades de la República, en donde o en los cuales su legislación no mencionaba las pruebas técnicas. Sí, las leyes en las entidades federativas muchas veces son de avanzada, pero en muchas ocasiones no avanzan a la par que la legislación federal. Y en este caso, en varias leyes procesales locales no se preveía la prueba técnica, lo que no impidió para que la Sala Superior ordenara su admisión y, por supuesto, su valoración, para lo cual hubo necesidad de decir, pruebas técnicas pertenecen al género documentos. Y el texto, la teoría general del proceso contemporánea, coincide en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no solo quedan comprendidos los documentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil en cualquier forma y grado para adquirir el conocimiento de los hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos las filmaciones, las fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona constantemente más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no solo para su creación, sino para, seguimos a la otra, por favor, sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones
requieren de códigos especiales de personal calificado o del uso de aparatos complejos en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general documentos, todos los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para estos normas específicas. Pero en las leyes que no contengan la distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes contemporáneas, vamos a la otra por favor, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos por una parte y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico con cualquiera otra denominación, solo obedece al afán de conseguir mayor precisión en el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar en algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable. Si no hay esta prohibición expresa, no existiendo la calificación de pruebas técnicas entre las que se pueden ofrecer y admitir, se deben ofrecer y admitir como pruebas documentales privadas, aunque tengan el carácter de técnicas en otras leyes. Pero incluso pudieran tener la calidad no solo de pruebas documentales privadas, sino de pruebas documentales públicas, dependiendo de la fuente que da origen a este o a ese documento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tesis de Jurisprudencia 24-2010. Y aquí encontramos lo que acabo de decir. Monitoreo de radio y televisión. Los testigos de grabación del Instituto Federal Electoral tienen, por regla, valor probatorio pleno. Y es una prueba técnica. Sí, y por regla se le otorga valor probatorio pleno. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 359, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 14, párrafo 6 y 16, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se arriba a la conclusión de que los testigos de grabación producidos por el Instituto Federal Electoral constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidas por el propio instituto al realizar el monitoreo para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promociones en radio y televisión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 41, párrafo segundo,
base tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con el numeral 57 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral. Vamos a la diapositiva siguiente. Perdón, aquí concluye este texto. Regresamos al anterior, por favor. Vean, decimos, tienen valor probatorio pleno estas pruebas técnicas. ¿Por qué? Nos faltó decir lo que ya estaba dicho desde 1997. Esta es de 2010. Hace prueba plena porque es una documental. Las pruebas técnicas finalmente son reproducción de hechos jurídicos en sentido amplio mediante el lenguaje escrito. Si los testigos de grabación son grabación de lo difundido en radio y televisión por los partidos políticos como parte de la propaganda a que tienen derecho a difundir. Por tanto, esta difusión es en lenguaje hablado, en el lenguaje español, nuestro idioma oficial, aunque no haya ninguna norma que le dé la calidad de idioma oficial de la República. Bien, si en los testigos de grabación, que son pruebas técnicas, son hechas por el órgano de autoridad en el ejercicio de sus facultades, incluso en este caso de carácter constitucional, facultades constitucionales, sin duda alguna se satisface el requisito actualmente previsto en el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y lo mismo el supuesto del correlativo artículo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero además, esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral estaba ya vigente en el año 2010 y en 1997, incluso en esta parte con el mismo texto. De tal suerte que es un documento expedido por las autoridades federales en el ámbito de su competencia. Estaría dentro de la hipótesis del párrafo 4 del artículo 14, inciso B de este párrafo 4. Entonces, si la prueba técnica solo tiene normas específicas en determinadas leyes, pero en realidad se trata de pruebas documentales o documentos, al ser elaborado por el Instituto Federal Electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene naturaleza de prueba documental pública. Y si es prueba documental pública, aplicando lo que hemos leído en el artículo 16, en su párrafo 1, pues no nos queda sino otorgarle valor probatorio pleno, a menos que su autenticidad o la autenticidad de su contenido fuere motivo de controversia, fuere motivo de otra impugnación, una impugnación secundaria, pero inescindible del juicio principal. ¿Algún comentario, duda o pregunta? ¿Observaciones? Todos estos son medios, métodos o elementos para el control de la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de la función jurisdiccional en el ejercicio de su facultad valorativa de los elementos de prueba
en los juicios y recursos electorales. ¿Tenemos alguna intervención o ninguna? Bien, si no tenemos intervenciones, vamos por favor a la siguiente diapositiva, Inés, por favor. Tesis de jurisprudencia 36, diagonal 2014. Pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Si una vez más regresamos al tema circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero además, habíamos leído ya que el artículo 14, en su párrafo 6, establece que se considerarán pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que produce la prueba. Si la carga probatoria no se agota con aportar el elemento de prueba previo ofrecimiento, sino que debe decir el oferente de la prueba con qué hechos del litigio está relacionado esa prueba. ¿Por qué considera que con ese elemento queda demostrada la veracidad de su afirmación? En el contexto reproducido por esta prueba, ¿en dónde sucedieron los hechos reproducidos? ¿Cómo sucedieron esos hechos? ¿Cuándo y a qué hora? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿En dónde, cuándo y a qué hora? Si no cumplimos estos requisitos, nuestra prueba será inútil. No podrá demostrar lo que pretendemos demostrar. Acuérdense cuando hablábamos de la prueba como acto de raciocinio. Si tenemos que razonar, tenemos que argumentar para poder convencer al tribunal que lo que estamos diciendo es la verdad. Bien, en esta tesis de jurisprudencia, la Sala Superior dijo, pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. El artículo 31, párrafo segundo de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, define como pruebas técnicas cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos científicos y establece la carga que el aportante debe señalar, establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de ventilar la citada prueba con los hechos, de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas
en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presenta el oferente debe guardar relación, vamos a la siguiente, por favor, con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes. En cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación con el hecho que se pretende acreditar. Sí, sí, lo que decimos es que hubo un meeting en donde concurrieron como 500 personas y todas las personas llevaban un logotipo alusivo a X candidato, sin que estuvieran en época de campaña, sino de precampaña, y sin la aclaración precandidato. Sí, pero eran muchos. Iban todos vestidos de manera igual. Y en la videograbación no se puede ver, no se puede contar, no se puede saber cuántos eran. Se puede apreciar que llevaban efectivamente el logotipo que dice la persona que impugna. Pero no es posible identificar los datos de tiempo, modo y lugar. ¿En dónde estaban esas personas? ¿En dónde ocurrieron los hechos? No hay argumentación, no hay pruebas indirectas que nos demuestren en dónde fue, cuándo y a qué hora. Tal vez la hora en la videograbación la podamos saber, pero la fecha no necesariamente. Y debemos tener los tres elementos: circunstancias de tiempo, modo y lugar, no únicamente de tiempo, no únicamente de modo, sino de lugar, modo y tiempo, sumados los tres aspectos. Por eso la importancia en nuestra presentación, en nuestro temario, de citar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto es algo que debemos satisfacer siempre, exista o no exista la carga de la prueba. Es lo mejor para poder convencer al tribunal de que nos asiste la razón sobre lo que estamos afirmando que sucedió o que no sucedió. ¿Sí? Bien, vamos a la lámina siguiente. Otra tesis: pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene. Ya vimos en otra tesis de jurisprudencia que la prueba técnica puede tener valor probatorio pleno. Y aquí nos dicen, pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene. Sí, depende de la prueba, depende del hecho a probar. De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, párrafo 1, inciso C, y 6 y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral
pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deban ser articuladas, que las puedan perfeccionar o corroborar. Si en términos generales, si solo tenemos pruebas técnicas, no es suficiente. Habrá que buscar qué otros elementos de prueba existen para acreditar los hechos del caso concreto del que conoce el tribunal. Si el tema probatorio, como podemos advertir, es sumamente amplio, es complejo, no es un tema sencillo y nos ha llevado varias horas de estudio y nos seguirá llevando horas y más horas para poder conocer el derecho probatorio en general. Ojalá alguno de ustedes resulte especialista en derecho probatorio, que les llame la atención la materia y puedan elaborar tesis, ya sea de licenciatura, de maestría, de especialización o de doctorado sobre este tema del que hace falta mucho por decir. Vamos a la lámina siguiente todavía y daremos por concluida nuestra sesión de hoy. Esto que aquí aparece es un criterio totalmente distinto al criterio tradicional que había sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Neima. Oiga, doctor, el material que nos está transmitiendo en las diapositivas, ¿no lo harán favor de compartir? Sí, claro. Hoy le pediré a Inés, creo que no le pedí, en el escrito que le mandé, le pediré que me lo devuelva para, ya vieron por ahí, hay una diapositiva sin contenido para suprimir o llenar el hueco con la tesis mencionada y alguna otra corrección, pero a partir de el lunes podrá estar a disposición de todos. Claro que sí, todo el material que hacemos lo compartimos normalmente, o cuando menos yo lo dejo a disposición de ustedes. Si hubiera limitantes de parte de la escuela, que no lo creo, bueno, ya la escuela nos dirá por qué no, pero me parece que es un material que sí se comparte con todos ustedes. Muchas gracias. De nada, Neima. Bien, les decía de esta tesis de jurisprudencia 11/2003, copia fotostática simple, surte efectos probatorios en contra de su oferente. En términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los medios de prueba serán valorados por el órgano resolutor, atendiendo a las reglas de la lógica, a la sana crítica y a la experiencia. Así, un documento exhibido en copia fotostática simple surte efectos probatorios en contra de su oferente al generar convicción respecto de su contenido, ya que su aportación a la controversia lleva implícito el reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto que las partes aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en sus escritos fijatorios de la litis.
Si una parte ofrece como prueba documental privada o como prueba técnica la fotocopia simple, porque acuérdense que la prueba técnica es reproductora de imágenes y la fotocopia pues es eso, es una reproducción de la imagen original. Puede ser catalogada la fotocopia simple como documento privado o como prueba técnica. Pero en los dos casos de criterio, hará prueba plena en contra del que la ofrece, no obstante ser una fotocopia simple. Si fuera en contra de la otra parte, probablemente no tuviera valor probatorio pleno. Pero si la copia la ofrece, vamos a pensar el actor, y es contraria a los intereses del actor, el actor tendrá que soportar las consecuencias de esa prueba, porque él la ofreció, y al haberla ofrecido, se presume que existe el original, y se presume también que la copia, sobre todo la fotocopia, es reproducción fiel de su original. Y como no puede desistir nadie de las pruebas ofrecidas y aportadas, y conforme al principio de adquisición procesal, las pruebas se ofrecen por las partes, pero se adquiere para el proceso. Sí, no puede haber desistimiento de la prueba y tendrá valor probatorio pleno la fotocopia simple en contra de su oferente. Sí, cuidado al ofrecer pruebas. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? No. Tenemos todavía, creo, alguna lámina, ¿verdad, Inés? La prueba testimonial. En materia electoral solo puede aportar indicios. Sí, nos quedan varias, creo. 3, 4, cuando menos. Vean cómo la prueba testimonial en materia electoral solo puede aportar indicios. Solo tiene un valor indiciario. No tiene valor probatorio pleno. Bueno, depende. Para mí habría que analizar el caso concreto. Si tenemos más de una prueba testimonial emitida ante el mismo o distintos fedatarios públicos por distintas personas y todas son coincidentes en lo que han narrado o declarado, tal vez sea suficiente para considerar que lo que han declarado es cierto, que corresponde a la verdad de los hechos. Conste que dije tal vez, porque tenemos que analizar el caso concreto para llegar a una conclusión concreta y no una elucubración, una argumentación jurídica. Si tengo a 20 personas que declararon ante distintos notarios públicos o ante el mismo notario público, pero de manera separada, a pesar de que la ley le denomina prueba testimonial, en realidad no es una prueba testimonial tradicional. La prueba testimonial tradicional se tiene que desahogar ante el juzgador con las formalidades previstas en la legislación aplicable, contestando el testigo cada una de las preguntas del cuestionario correspondiente previamente calificado por el propio tribunal. Nada de estas formalidades se da cuando la declaración se hace ante fedatario público. Y el fedatario público da fe de que efectivamente quien declaró es quien dice ser, porque lo identificó con un documento oficial, por ejemplo, credencial para votar, por ejemplo, pasaporte o algún otro documento indubitable.
en donde aparezca fotografía, firma y nombre del declarante. Si está plenamente identificado y dijo por qué sabe y le consta lo declarado, en principio será tomado en cuenta como prueba testimonial ante fedatario público y se le dará el valor probatorio que le corresponda en el contexto de cada caso. Yo me atrevería a decir que incluso puede tener valor probatorio pleno. Pero en esta tesis decimos prueba testimonial en materia electoral solo puede aportar indicios, si solo se le otorga la calidad de prueba indiciaria. El texto de la tesis: la naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé por regla general términos probatorios como los que son necesarios para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son los breves, o en todo caso, los previstos son muy breves. Por consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como medio de convicción en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención directa del juez en su desahogo y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa puede contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos en la convicción de los juzgadores. Se ha establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose esta modalidad para hacer posible su aportación acorde con las necesidades y posibilidades. Seguimos en la otra diapositiva. Del contencioso electoral. Por tanto, como en la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esa probanza, si luego se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad de que el oferente la preparara ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la contraparte pueda poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos. Y como en la valoración de esta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso y en relación con los demás elementos del expediente como una posible fuente de indicios. Si solo el carácter de prueba indiciaria o el valor de indicio y no de prueba plena. Si se disminuye muchísimo su carácter de prueba que lleve a la convicción de la verdad de los hechos. Y algo que quería mencionarles que se dice por acá: no existe oportunidad del oferente y tampoco de la contraparte del oferente y tampoco del juzgador de poder hacer preguntas o ampliar las preguntas formuladas por el oferente de la prueba. ¿Sí puede el oferente de la prueba preparar a su presunto testigo
el testigo ir ante fedatario público, hacer la declaración, pero como nadie le va a cuestionar, nadie lo va a objetar, nadie le va a repreguntar, el desahogo de un documento de una prueba de esta naturaleza para hacerla constar en un documento, pues es una actuación unilateral, espontánea o inducida. Y si es inducida, de difícil prueba esta inducción. Por eso, al valorar pruebas testimoniales que son otorgadas ante fedatario público, se le resta en la práctica muchísimo valor probatorio. Se le tiene solo como si fuera un indicio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, si no tenemos intervenciones, son las 7:01. Damos por concluida nuestra sesión. Vamos rápidamente a ver nada más los rubros de las tesis que faltan. Por favor, Inés. Vamos a la siguiente. Tesis de jurisprudencia 12 del 2002. Prueba super... no, esto ya lo habíamos explicado. Entonces alcanzamos a concluir con todos los temas. Sí, espero que haya sido de utilidad y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. No recuerdo si me toca en la próxima semana con ustedes o no. Lo reviso hoy y si fuera así, nos vemos el próximo lunes y si no, hasta alguna otra oportunidad. Y sí quedarán a disposición de ustedes estos elementos didácticos, salvo que la dirección de la escuela nos diga otra cosa, pero creo que no hay ningún impedimento para su consulta por parte de todos ustedes. Adelante, Joan Sebastián. Sí, doctor, muchas gracias. Nada más para confirmar si es posible, ¿dónde podemos encontrar este contenido o dónde se nos podrá facilitar para mayor análisis? Perdón, Inés, ¿tú tendrás respuesta a esta pregunta? Creo que se las comparte la maestra Carolina Roque, pero no estoy segura. Bien, vamos a preguntarle a la maestra. Creo que ustedes tienen posibilidad de comunicación con la maestra Carolina Roque, ¿o no? Yo tengo entendido que no tenemos acceso. Déjenme preguntar, y en mi correo oficial podemos comunicarnos en el transcurso de la próxima semana. Ana Cristina Ferreira nos dice que las manda por correo. ¿A qué cuenta de correo electrónico las mandan? ¿O las mandan? La cuenta de correo de nosotros. Haga de cuenta, perfecto. Si usted da la instrucción que se Correcto. mande a los correos con los que nos registramos, nos los hacen llegar. Gracias, Ana Cristina. Le pediré a la maestra Carolina que les envíe todo este material una vez que esté revisado. Ya el material anterior ya está a disposición. Este es el único que me falta revisar, corregir y mandarlos a sus cuentas entonces. Le pediremos a la maestra Carolina que les mande a todos ustedes. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su atención, por su asistencia. Hasta luego, Naima.